La Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, lo llamó misión cancelada. Demasiado fuego en el cielo. Nadie sobrevive a esa tormenta. Pero ella se ajustó el arnés en su AP-10, trueno impactante. Sin apoyo. Sin salida. No regresarás, le advirtieron. No respondió. Los motores rugieron y el jabalí se lanzó de frente al caos. Los proyectiles iluminaron las nubes como relámpagos. El metal chillaba. Cualquier piloto sensato habría dado la vuelta, pero ella trazó un camino directo a través del huracán, convirtiendo el infierno en su coto de caza. Cuando la tormenta se disipó, la misión estaba cumplida, y todos sabían a quién pertenecía ese nombre. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si ya nos sigues, 3 si vuelas con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. Decían que Alpha 7 ya había pronunciado sus últimas palabras. No con tinta, sino con un aliento entrecortado que llegaba por un canal roto desde un lugar que los mapas marcaban con altitud, pero no con piedad. El mensaje duró 8 segundos de pura garra y verdad, suficiente para silenciar una tienda de operaciones llena de oficiales que se habían quedado sin respuestas. En esos 8 segundos, un cañón ganó su apodo, y 12 hombres hicieron las paces con la idea de que nadie vendría por ellos. Puedes sentir cuando una sala se rinde. No es dramático. Es el leve retroceso de una silla, el susurro de un tapón de bolígrafo, la forma en que las personas miran las pantallas como si mirar más fuerte convirtiera el brillo verde en un camino a casa. En el comando avanzado de Punto Cresta, la mesa principal parpadeaba con líneas de contorno de la Sierra Traza, donde las paredes de roca se alzaban como dientes doloridos, y los vientos cruzados castigaban cualquier cosa por encima de las copas de los árboles. Los lugareños llamaban a la grieta que engulló a Alpha 7 la puerta del Hades, como si la montaña misma fuera un umbral que solo se cruzaba una vez. Munición baja, terreno elevado perdido. No intenten la extracción. Esa fue la línea que clavó a la sala en el silencio. El capitán Javier Marín, enlace de Alpha 7, se inclinó sobre la mesa, como si la cercanía al mapa pudiera borrar el mensaje. Alguien cerca del equipo de comunicaciones exhaló, sin darse cuenta hasta después de que había estado conteniendo el aliento. El coronel Raúl Vargas rompió el silencio primero, porque eso hacen los coroneles cuando la sala olvida su columna vertebral. Esperamos a la noche, dijo, y las palabras no sonaron tanto como un plan, sino como una confesión. Ingreso de rotores bajos por debajo de la cresta. Reza para que la montaña perdone el ruido de un helicóptero. Serían horas. Y todos en la mesa sabían que las horas eran un lujo que Alpha 7 no tenía. Nadie quería decir en voz alta lo que la topografía ya había declarado. Cualquier aproximación desde arriba ponía metal en el cielo donde ojos buscadores de calor ya estaban observando. Y cualquier aproximación desde el suelo significaba adentrarse en un corredor que el enemigo había medido hasta el paso. Drones. Las últimas 3 transmisiones mostraban solo estática temblorosa donde el cañón se estrechaba, como si la tierra misma se negara a ser fotografiada. Un analista joven alternaba capas, modelos de viento, mapas térmicos, trayectorias de vuelos pasados que terminaban abruptamente en la misma curva estrangulada. Podías rastrear la historia de ideas fallidas en líneas punteadas que nunca llegaban al lecho del arroyo donde Alpha 7 había transmitido por última vez. Los nudillos del analista estaban pálidos en el ratón. La sala hizo lo que hacen las alas cuando un plan es demasiado débil. Buscó permiso para no hacer nada que pareciera algo. El coronel Vargas mantuvo los ojos en el mapa, pero el músculo en su mandíbula contaba una historia diferente. Desde el fondo de la tienda, resonaron botas sobre madera contrachapada, constantes, sin prisa, como si su dueña ya hubiera decidido lo que el resto de la sala aún no. La mayor Rocío Caldera no carraspeó ni se anunció. No lo necesitaba. Las personas hacían espacio sin saber que se movían. Se detuvo al borde de la mesa. Traje de vuelo polvoriento del hangar. Mangas enrolladas lo suficiente para mostrar un parche quemado cosido allí. Un relámpago atravesaba un metal estampado. El tipo de arte de unidad que los mecánicos hacían con tela y obstinación. No era nuevo. Había estado en lugares que olían a pólvora y aceite caliente.
No vamos a esperar, dijo. Algunas cabezas se giraron con el reflejo que saluda a la audacia. Marín entrecerró los ojos, como si el reconocimiento pudiera aparecer si miraba lo suficiente. Vargas levantó la mirada lo justo para medir la voz. Mayor Caldera, dijo, sin preguntar cómo había pasado la línea de personas que solo hablan cuando se les pide. Hemos perdido el cielo en ese cañón. Rocío no lo miró aún. Trazó un dedo a lo largo de la pared sur del desfiladero, deteniéndose justo antes de una curva que el mapa etiquetaba con un número y el suelo llamaba tumba. Perdiste el cielo a 400 pies, dijo. Para de pensar en el cielo. El técnico de drones que había estado murmurando antes encontró su valentía. No puedes ni ver ahí dentro. Los térmicos devoraron la transmisión. Es una zona muerta. Eso es porque intentas mirar desde arriba, respondió ella, con voz calma, no cruel. No es una imagen que necesita mirarse desde arriba. Es un corredor por el que te mueves. El coronel Vargas se enderezó, los hombros cargando el peso del rango y las consecuencias. Estás proponiendo un paso bajo por la puerta del Hades. Propongo que dejemos de dibujar líneas punteadas que terminan antes del problema, tocó el mapa donde la garganta del cañón se estrechaba. Menos de 200 pies en la entrada, pared sur. Sigues la sombra que te da la montaña, y las corrientes ascendentes se convierten en asideros en lugar de golpes. Hubo una burla desde el otro lado de la mesa, del tipo que cubre el miedo con familiaridad. Ese cañón mastica aviones, dijo un sargento de comunicaciones. Un ala fija no pasará la primera curva. Rocío levantó la vista entonces, con ojos del color de un frente de tormenta cuando el primer viento frío atraviesa el aire caliente. No vendió nada con ellos. Solo presentó hechos. Paso de que, hace 3 inviernos, dijo. Montañas diferentes, mismo problema. Perdimos la imagen en el cuello, y la gente en el suelo sangró porque confiamos más en el visor que en la piedra. Aprendí el viento contando rasguños en las puntas de mis alas y regresé con 2 pájaros. Detrás de mí que no habrían encontrado la pista sin un latido que seguir. No esperó a que la sala aplaudiera. Traza es más cruel. Bien. Eso significa que el enemigo confía en el terreno para hacer el trabajo sucio. Son perezosos cuando creen que la gravedad está de su lado. La mano del coronel Vargas descansó en el borde de la mesa. Afuera, más allá del lienzo y el ruido del generador, se podía escuchar un remolcador moviendo un palé. La base seguía con sus asuntos, porque los asuntos no se detienen por el peor día de alguien más. Si rozas la roca a esa altura, dijo en voz baja, escribimos 2 juegos de cartas. Sé cómo son las cartas, respondió Rocío. No a la defensiva, no melodramática. Guardé una doblada en mi taquilla durante 8 años, para recordarme no enviarlas de verdad a la casa de alguien más. Un silencio, como el interior de una campana, se asentó. La tienda no respiró. Marín habló, porque la esperanza necesita algo a lo que aferrarse, y lo reconoció cuando entró. ¿Realmente conoces el viento ahí dentro? Aún no lo conozco, dijo ella. Lo aprenderé en el camino. A ciegas, dijo el técnico de drones, casi triunfante. No a ciegas, corrigió ella. Solo por debajo de tu línea de visión. El coronel Vargas dio 3 pasos y volvió, como si el aire dentro de las paredes se hubiera estrechado en simpatía con el cañón afuera. Tenemos procedimientos, dijo finalmente, tanto a la sala como a ella. No inventamos doctrinas sobre la marcha. Rocío asintió. Entendido. Tomó un marcador laminado del borde de la mesa y dibujó un arco delgado abrazando el contorno sur. Entonces no lo llames doctrina. Llámalo una excepción que solo necesitarás una vez si lo hacemos bien. La línea que dibujó no fue un adorno. Se curvaba con la veta de la roca, como si su mano hubiera escuchado a la piedra en lugar de números de contorno. Todos se inclinaron, incluso los que habían decidido estar en contra antes de que hablara. Mayor, dijo Vargas, observando la tinta secarse como una decisión. Pierdes el avión. Traigo de vuelta a la gente, dijo ella. Te perdemos a ti. No apartó la mirada. Entonces sabrás el costo de esperar.
El coronel dejó escapar un aliento que no era exactamente rendición. Era el sonido de un hombre que entiende qué riesgos le pertenecen y cuáles nunca le pertenecieron. Tocó 2 dedos al operador de comunicaciones. Consígueme la torre. Diles que despejen una vía. Al otro lado de la sala, alguien dejó caer un bolígrafo. Sonó contra la pata de la mesa, y el ruido fue absurdamente fuerte para algo tan pequeño. El técnico de drones miró su transmisión, como si el cañón pudiera decidir rebelarse en disculpa. No lo hizo. Rocío giró sin ceremonia. Las decisiones que valen algo rara vez esperan aplausos. Salió al resplandor blanco de la tarde, la puerta de lona se cerró tras ella. El calor se elevaba del asfalto en olas, deformando el horizonte hasta que las montañas parecían barcos navegando a través de la niebla. La bahía 3 del hangar estaba abierta, y dentro, los equipos se movían como lo hacen los buenos equipos. Manos ejecutando una danza aprendida en días largos y noches malas. Alguien la vio, y el movimiento cambió, no más rápido, no más lento, solo más intencional. Un joven jefe de equipo corrió hacia ella, con las mejillas quemadas por el viento, los auriculares torcidos alrededor del cuello. Sostenía algo pequeño en la palma. Señora, dijo, cambiando el peso, como si de repente no estuviera seguro del ritual para dar un regalo que podría importar. Giró la mano. Un parche de tela descansaba allí. Lienzo gris cosido con un relámpago negro y el contorno tenue de un hocico con dientes. Arte de taller para la sonrisa de la 10. Trueno impactante se arqueaba en la parte superior en un hilo que había sido pasado y cortado con una navaja. No era bonito. Era perfecto. Ha estado en la pizarra desde acá, dijo. No pensé que lo querrías de vuelta hasta, no terminó la frase, porque terminarla requeriría admitir lo que la gente susurraba sobre los pilotos que quieren volar más bajo que el miedo. Rocío tomó el parche sin sonreír, porque hay momentos en que una sonrisa abarataría el peso. Lo deslizó en el campo de velcro en su manga y presionó hasta que quedó plano. Asegúrate de que Colmillo de Hierro esté lleno, dijo. Está lista, respondió el jefe de equipo, el alivio y la adrenalina dando brillo a las palabras. Munición cargada, hidráulicos revisados, contramedidas en verde. Comprobamos las bengalas 3 veces. Las bengalas no importarán a dónde voy, dijo ella, y él entendió que no era fanfarronería, solo aritmética. Colmillo de Hierro esperaba con su escalera baja, una bestia que parecía achaparrada e ingrata hasta que veías cómo el metal había sido soldado para resistir el castigo. El A-10 no pide ser admirado. Te reta a subestimarlo. Rocío subió sin mirar primero a las personas que habían puesto sus huellas en su supervivencia. En la cabina, el mundo se redujo a interruptores e indicadores con nombres en los que podías confiar. Pasó las manos por las palancas como los pianistas prueban las teclas en un escenario que se han ganado. Control garra, trueno impactante 1, dijo al micrófono, una vez que la cubierta selló y la cabina apagó el exterior en un zumbido lejano. Solicito despegue inmediato en vector 21. Trueno impactante 1, respondió la torre, la voz cortada por profesionalismo y algo como el primo mayor del respeto, autorizado para despegue inmediato, que Dios te acompañe. Los motores pasaron de un gemido a un propósito, y la garganta del hangar se llenó con un sonido que toma años aprender a amar. El jabalí rodó, giró, tomó la línea central como si hubiera sido dibujada exactamente para este par de llantas. Rocío empujó las palancas hacia adelante hasta que el avión se comprometió con ella. Hay un momento cuando la nariz se levanta que incluso los escépticos contienen el aliento, porque el vuelo siempre es un voto de confianza en la física. Colmillo de Hierro dejó el suelo, y la base pareció pausar, suspendida entre la forma en que normalmente hacemos las cosas y la forma en que las hacemos cuando lo normal ha fallado. En la tienda, el coronel Vargas se quedó muy quieto, como si el movimiento pudiera romper el delgado hilo que ahora conectaba su mesa con el cañón. Marín miró el segmento en blanco de la pantalla donde la transmisión del dron se había convertido en ruido. Las manos del analista flotaban sobre el teclado, el reflejo buscando una forma de ayudar que no existía. En la pared del fondo, el reloj avanzaba con una paciencia que parecía crueldad.
Rocío ascendió lo suficiente para ver la línea de las sierras tras a resolverse en profundidad, luego se inclinó hacia la grieta donde la luz caía en la piedra. El auricular llevaba un último murmullo desde la base, verificaciones de línea, lecturas meteorológicas, un controlador despejando un transporte a una pista lejana, como si nada inusual estuviera sucediendo. El hábito mantenía al mundo girando. La decisión no doblaría. No piensas en ser valiente. La voz en tu cabeza dice, si eres de los que narran tus peores elecciones para no mirar hacia abajo, piensa en la próxima cosa correcta. Rocío bajó la nariz y dejó que la sierra creciera. Le habían dicho una vez que las montañas no se preocupan. Respondió años después aprendiendo a leer la indiferencia como un idioma. Adelante, la puerta del Hades se estrechaba en una grieta apenas más ancha que la arrogancia. El viento rodaba por la pared sur en puños invisibles. En algún lugar más allá de la primera curva, Alfa 7 esperaba en la sombra que hace que los hombres negocien con dioses a los que no han hablado desde la infancia. La radio permanecía muerta. La imagen del dron no mostraba nada. Si querías saber qué vivía dentro de esa piedra, tenías que ir a preguntárselo tú mismo. Respiró una vez, como haces antes de sumergirte bajo una ola rompiendo. Por debajo del radar no es un número, es una actitud. Rocío deslizó a colmillo de hierro hasta que el altímetro contó una historia que solo tenía sentido para la máquina y la piloto que confiaba en ella. La cresta se alzó, el cielo se rindió. El mundo se redujo a un corredor tallado por el tiempo y ahora reclamado para un tipo diferente de paso. Detrás de ella, la base se encogió en una línea. Adelante, la primera curva del cañón abrió su boca. En la tienda, alguien susurró sin querer, como si las palabras pudieran engancharse en la estática de la radio y atravesar la roca. Nadie lo corrigió. No regañas las oraciones. Rocío apretó la mandíbula, no en desafío, sino en acuerdo con la gravedad. El acelerador respondió. Colmillo de hierro se inclinó hacia la rendija oscura en las montañas. Si el trueno tuviera una dirección, apuntaba allí. Y en el espacio entre el acantilado y el ala, donde el aire se apilaba y caía, donde los números traicionaban y las manos recordaban, una sola decisión se convirtió en un camino que podía llevar a 12 hombres a casa. El cañón la aceptó. O tal vez no. Tal vez intentó escupirla, y ella se aplanó contra la única línea que resistiría. De cualquier manera, la puerta del Hades tenía ahora algo dentro que no había previsto, una piloto que se negaba a pedir permiso a la piedra. La primera curva la llevó a sombras tan completas que parecía que el sol se hubiera apagado. El aire chocaba contra el fuselaje, elevándose en bolsillos agudos que intentaban levantar un ala mientras arrastraban la otra hacia abajo. Rocío ajustó con presión en el joystick tan precisa que podría confundirse con instinto. Esta era la parte del vuelo que los manuales trataban como mito, donde las lecturas fallaban, y navegabas por la sensación de cómo respiraba la máquina. En la cresta de arriba, las figuras se movían, siluetas contra finas tiras de cielo. Tenían la ventaja de la altura, pero no tenían línea de visión sobre un pájaro abrazando el acantilado. Casi podía imaginar su confusión, escuchando solo el eco de sus turbinas rebotando en direcciones extrañas, nunca señalando su verdadera posición. Era el tipo de incertidumbre que planeaba convertir en miedo antes de que terminara el día. Detrás de ella, los motores de colmillo de hierro se mantenían firmes, el zumbido entrelazado con una baja vibración por la tensión de las maniobras estrechas. Escaneó en busca de destellos térmicos entre salientes, rápidos destellos de calor que traicionaban a un combatiente cambiando de postura, o el brillo de un tubo de arma inclinado hacia el suelo del cañón. Cada avistamiento era otro nudo en la cuerda que se apretaba alrededor de Alfa 7. Las comunicaciones crepitaron débilmente, una pizca de voz tragada por interferencias. Captó fragmentos, cresta, contacto, atrapados. Fue suficiente para confirmar que aún estaban en la lucha, pero no para trazar coordenadas exactas. Bancó ligeramente, acercando la pared sur, dejando que la corriente ascendente se enroscara bajo su ala para elevarse sin subir a la vista del enemigo. Cada pie de elevación aquí era una apuesta que no estaba dispuesta a tomar. A través del parpadeo del HUD, la topografía adelante se inclinaba hacia un segundo punto de estrangulamiento.
Rocío trazó la curva del valle en su mente, recordando cómo el viento tendía a precipitarse por los estrechamientos como agua por una boquilla, más rápido, más cruel. Necesitaría montar esa corriente en lugar de resistirla, usando la aceleración para impulsarse hacia la posición que suponía que Alfa 7 estaba sosteniendo. Suponer era peligroso, pero detenerse aquí era peor. Una cresta baja se alzaba adelante, cubierta de sombras, su cima arrastrándose con movimiento. Captó el leve destello de una lente, el vidrio atrapando la luz solar por una fracción de segundo. Francotirador. El ángulo le decía que estaba vigilando la ruta de salida, sin esperar un ala fija desde este enfoque. Bancó ligeramente, presentando el menor perfil posible mientras rozaba por debajo del borde de la roca. Sus dedos flotaron sobre el control de armas, pero contuvo el fuego. Todavía no. La precisión aquí era tanto sobre el momento como la puntería. Un estallido prematuro resonaría por el desfiladero y borraría su elemento de sorpresa. El segundo estrangulamiento se estrechó lo suficiente para hacer que el altímetro emitiera una advertencia. Mató la alarma con un movimiento. El enfoque de una piloto no podía permitirse la distracción de una máquina intentando asustarla con números. El vientre de colmillo de hierro pasó tan cerca de la pendiente que el polvo se arremolinaba en la estela, girando brevemente antes de caer. Podía ver tallos de hierba doblándose por la onda de presión. Su mente reprodujo las transmisiones de los drones de antes, fotogramas que se volvieron estáticos antes de que los verdaderos dientes del cañón se mostraran. En algún lugar más allá de este punto era donde otros pilotos habían retrocedido o sido derribados. La respiración de Rocío era medida, un intercambio lento destinado a mantener sus manos firmes. Cambió su mirada entre el HUD y el mundo real más allá de la cubierta, notando sutiles diferencias, cómo cambiaba la luz en cada curva, cómo las líneas de sombra traicionaban la piedra que sobresalía antes de que los sensores la captaran. Una voz finalmente rompió clara a través de la estática. Trueno impactante, aquí Marín. ¿Me recibes? La señal era temblorosa, pero suficiente para dar claridad. Tenemos parcial en Alfa 7. Firmas térmicas agrupadas al sur del lecho del arroyo seco. Están en terreno bajo. Hostiles en ambas crestas, posiciones reforzadas. Eso confirmó su sospecha anterior. Presionó el micrófono. Entendido. Enviando acero en su dirección. Manténganlos juntos. Aumentó el acelerador, dejando que el A-10 avanzara. El desfiladero pasó borroso por las paredes, una mezcla de basalto y escombros, los colores cambiando mientras se adentraba más. Imaginó a los defensores escuchando ese gruñido distante y preguntándose si era real o solo el viento. Otro destello en térmico, 2, no, 3 firmas arrastrando algo largo y estrecho a su lugar. Demasiado calor en la punta para ser un simple rifle. Equipo de RPG. Estaban en la muesca de un espolón que sobresalía de la pared norte, inclinados para un disparo claro a cualquier unidad terrestre que rompiera la cobertura. Introdujo timón, girando la nariz para alinear el cañón sin comprometerse aún a un pase completo. Las luces de estado del GAU-8 brillaban listas en la esquina de su visión. Mantuvo el seguro puesto, respirando a través de la cuenta en su cabeza hasta que el hombro de roca del espolón se despejó lo suficiente para darle una línea limpia. Cuando lo hizo, disparó. La voz del Vengador era un rugido gutural, cada proyectil saliendo del cañón en un destello demasiado rápido para ver hasta que encontraba piedra, armadura o carne. El equipo de RPG se desintegró en fragmentos y polvo, su arma cayendo inútilmente contra la pared. Los ecos rodaron como truenos lejanos. En el momento en que levantó el dedo del gatillo, bancó fuerte a la derecha, abrazando la curva tan de cerca que la punta del ala parecía rozar la roca debajo. El suelo del cañón se ensanchó brevemente, revelando la cicatriz pálida del lecho del arroyo. El movimiento se deslizaba entre rocas, Alfa 7, por el patrón de su dispersión, haciendo carreras cortas de cobertura en cobertura. Alfa 7, trueno impactante, llamó, esperando que los fantasmas de la radio llevaran sus palabras. Estoy aquí. Manténganse abajo. Muévanse al sur. Sin respuesta. Pero no esperaba una.
Estarían ocupados manteniéndose vivos. Un destello repentino desde la cresta este atrajo sus ojos. Otro tubo de lanzamiento. Este ya escupiendo humo. Manpads. Demasiado lejos para que su vector actual lo interceptara directamente, pero lo suficientemente cerca para hacerla decidir el próximo movimiento sin dudarlo. Redujo el acelerador, bajó la altitud aún más, dejando que el buscador del misil se pasara de donde esperaba que estuviera. El penacho se desvió, detonando contra una pared de roca con una explosión de naranja y negro. La evasión le había costado velocidad, y en un espacio tan estrecho, recuperar el impulso sin subir era complicado. Empujó los aceleradores hacia adelante de nuevo, sintiendo la aceleración que la fijaba al respaldo lo justo para recordarle las físicas en juego. El desfiladero parecía estrecharse en protesta, como intentando sofocar su escape con piedra. Adelante estaba la última curva antes del tramo abierto que llevaba a la posición de Alfa 7. Su pulso se desaceleró deliberadamente, igualando el ritmo que había entrenado en sí misma para momentos en que la adrenalina quería tomar los controles. La curva ocultaba lo que venía después, refuerzos, emboscada o cielo vacío. Era la naturaleza de lugares como este revelar la verdad solo cuando estabas comprometido más allá del punto de retorno. Mientras se acercaba, la radio siseó de nuevo. Fragmentos de gritos superpuestos con disparos, bajo fuego, cresta norte, no podemos. El resto se perdió. Pero no importaba. Tenía suficiente para saber que la vacilación aquí significaba que la lucha terminaría sin ella. Rocío rodó hacia la curva, dejando que la fuerza centrífuga la presionara contra el arnés. El mundo exterior se inclinó en una pared de piedra a un lado y una vista fugaz del suelo del valle al otro. En esa vista pasajera, contó destellos de bocas de arma, demasiado cerca de la línea que Alfa 7 necesitaba cruzar. Serían abatidos antes de llegar a la extracción, a menos que ella abriera un hueco en esa pared de fuego. La decisión fue inmediata. Niveló lo justo para llevar el retículo de puntería sobre el grupo más denso, quitó el seguro de nuevo y soltó una ráfaga controlada. La piedra estalló, fragmentos de roca y tierra borraron a los tiradores. Ajustó ligeramente, caminando el fuego a lo largo de la cresta para colapsar cualquier posición que aún respondiera. Cada impacto tallaba otro segundo de supervivencia para el equipo abajo. Al salir de la carrera, pudo ver a Alfa 7 avanzando, aprovechando el caos que había sembrado. No era seguridad, aún no, pero era movimiento, y el movimiento era vida en un lugar construido para mantenerte quieto. El desfiladero detrás de ella era ahora una bruma de polvo y ecos. Adelante estaba la parte más difícil, mantener la vía abierta el tiempo suficiente para que 12 operadores maltrechos corrieran la longitud de una zona de matanza sin unirse a la larga memoria de fracasos del cañón. Empujó a Colmillo de Hierro hacia adelante, más profundo en el laberinto, cada sentido sintonizado para la próxima amenaza, cada músculo preparado para la lucha que aún estaba por venir. El polvo de su última pasada de ataque aún flotaba en el aire, un velo que atrapaba la luz tardía y convertía el cañón en una bruma dorada y gris cambiante. Rocío no se detuvo a admirarlo. Mantuvo a Colmillo de Hierro bajo y pegado a la roca, la pared sur lo suficientemente cerca que la pintura en la punta de su ala podría raspar si se desviaba un pelo. Cada segundo que permanecía tan profundo significaba más oportunidades para que el enemigo adivinara su ritmo, más chances para que se adaptaran. Tenía que seguir siendo impredecible. A su izquierda, una fina grieta de sombra corría por la cara del acantilado, una línea de falla vertical que usó como guía visual. Seguirla significaba que podía enmascarar su perfil de los observadores en las crestas superiores. Alternaba miradas entre esa grieta y el valle adelante, sabiendo que un descuido en la atención podía convertir la próxima curva en su última. La brecha estrecha magnificaba cada sonido, el rugido de las turbinas, el leve traqueteo metálico desde algún lugar del fuselaje, incluso el ocasional tic de arena golpeando la cubierta. Las firmas térmicas de Alfa 7 parpadeaban en su pantalla térmica, aún agrupadas cerca del lecho del arroyo. Habían ganado algo de terreno desde su salva inicial, pero su camino hacia el punto de extracción estaba lejos de estar despejado. Las crestas adelante estaban vivas con movimiento hostil,
formas deslizándose entre rocas, deteniéndose solo para disparar hacia el valle. Rocío necesitaba romper su enfoque antes de que el equipo intentara correr el tramo final. Sus ojos captaron algo diferente en la pantalla, un trío de puntos calientes moviéndose rápido a lo largo de un sendero de cabras que se curvaba hacia el arroyo. No era infantería. El patrón de calor era demasiado grande e irregular. Técnicos, camionetas con armas montadas. Su ruta les daría un ángulo de flanqueo perfecto en la posición de Alfa 7. Si llegaban a ese punto, podrían encerrar al equipo desde abajo. Bajó la nariz de la 10, alineándose con el sendero estrecho. Los vehículos rebotaban fuerte en el camino irregular, los artilleros apoyándose en barras antivuelco mientras buscaban objetivos. No la vieron aún, demasiado enfocados en los soldados que pretendían atrapar. Rocío aceleró, cerrando la distancia en segundos. En el momento en que entraron en el arco del GAU 8, abrió fuego. El camión líder se plegó hacia adentro bajo el impacto, su eje delantero arrancándose. El segundo vehículo viró en pánico, atrapando una roca y volcándose de lado. El último logró frenar, sus ocupantes derramándose y corriendo por cobertura, solo para ser abatidos por una breve ráfaga de seguimiento. Bancó bruscamente para evitar el humo ascendente, regresando al canal principal del cañón. Cada vez que subía, aunque fuera ligeramente, el cielo se abría lo suficiente para recordarle cuánto más seguro sería allí arriba, y cuán rápido podría el enemigo derribarla si lo tomaba. Se mantuvo baja, abrazando los contornos, usando cada sombra como escudo. La radio siseó a la vida, esta vez más clara. Trueno impactante, Alfa 7, moviéndonos al sur, 300 metros del punto, recibiendo fuego desde cresta este. Pesado. La voz era cortada, sin aliento. Sin tiempo para más. La mirada de Rocío barrió la cresta al este. Los combatientes allí estaban atrincherados detrás de una formación escalonada de piedra, disparando en ráfagas controladas. El ángulo era brutal. No podía simplemente volar nivelada y barrer la línea sin exponerse al fuego de retorno desde la pared opuesta. Tendría que usar los pliegues del terreno. Trazó un camino mental, caer en la cuenca inferior, girar amplio bajo la cobertura de un saliente, luego surgir en un ángulo oblicuo para barrer la cresta desde abajo. Sería una carrera rápida, de corte, un pase para hacer el mayor daño posible antes de retirarse a la cobertura. Ejecutó el plan sin dudar, sintiendo el impulso de la aceleración mientras se comprometía al descenso. El saliente la tragó en sombra, ocultándola momentáneamente de cualquiera arriba. Luego rodó hacia la subida, irrumpiendo en la luz solar justo debajo de las posiciones de disparo del enemigo. Los cañones escupieron truenos, roca y polvo explotaron alrededor de los combatientes, arrancando sus barricadas móviles. Algunos intentaron retroceder a lo largo de la espina de la cresta, otros simplemente desaparecieron en la bruma de conmoción. Para cuando niveló, la cresta este estaba silenciosa, salvo por los escombros asentándose. Su alivio fue efímero. Un destello brillante en la periferia, cresta oeste, cerca del punto de extracción, señaló problemas entrantes. A través del polvo, divisó un grupo de tropas enemigas montando lo que parecía un arma de equipo, posiblemente una ametralladora pesada o un cañón automático. Posicionados allí, podrían barrer toda la zona de aterrizaje y derribar a los Chinooks antes de que aterrizaran. Bajó la nariz hacia ellos, pero un movimiento ondulante en el lado opuesto del cañón forzó una decisión en fracciones de segundo. Otro equipo de RPG había surgido más atrás en la ruta de escape de Alfa 7. Si perseguía a la tripulación del arma, el equipo de RPG podría obtener un tiro claro contra ella o los soldados en tierra. Si atacaba primero a los RPG, la tripulación en la zona de aterrizaje tendría más tiempo para terminar su montaje. Sus instintos eligieron por ella. Giró hacia los RPG, golpeándolos con una ráfaga precisa que destrozó el lanzador y envió a sus operadores a buscar cobertura. Sin detenerse, rodó en un giro brusco hacia la zona de aterrizaje, su visión enfocándose en la silueta creciente del emplazamiento del arma. Ya habían apoyado el arma en su trípode, el cargador alimentando una cinta de munición en el receptor. Disparó antes de que pudieran probar su puntería.
Los proyectiles atravesaron la posición, el arma volcando hacia atrás en una lluvia de chispas. Unos pocos sobrevivientes intentaron dispersarse cuesta abajo, pero los rastreó con ráfagas cortas y medidas hasta que ya no fueron una amenaza. Trueno impactante, zona de aterrizaje despejada por ahora, informó, su voz calma a pesar del zumbido de la adrenalina. Traigan a los pájaros. Un crepitar en su auricular. Entendido. En camino, 2 minutos. Los Chinooks estaban llegando. Eso significaba que necesitaba mantener el perímetro, evitar que cualquier cosa con un arma mirara hacia la zona de aterrizaje. Giró hacia el norte, buscando nuevo movimiento. El cañón parecía apretar su agarre cuanto más se adentraba, cada curva ocultando la posibilidad de un contraataque. Mantuvo la velocidad del jabalí en el punto ideal, lo suficientemente rápido para cubrir terreno rápidamente, lo bastante lento para reaccionar si surgía una nueva amenaza. Sintió las sutiles vibraciones del avión a través del joystick, cada zumbido y traqueteo un recordatorio de la tensión que estaba poniendo en la máquina. Alpha 7 volvió a estar a la vista, sus figuras corriendo entre salientes dentados mientras cerraban la última brecha hacia la zona de aterrizaje. Desde arriba, parecían pequeños contra la inmensidad del paisaje, pequeños destellos de color en un mundo de piedra y sombra. No se permitió sentimentalismos. Lo mejor que podía darles era otro minuto con vida. La cresta este, la que había despejado antes, mostraba signos de vida de nuevo. Un puñado de combatientes enemigos había regresado al borde, tal vez pensando que ella había seguido adelante. Se inclinó hacia ellos, dejando que la vista de la 10 se impusiera antes de abrir fuego. El impacto psicológico era casi tan importante como el daño físico. Cada golpe debía recordarles que el aire sobre este cañón le pertenecía a ella, aunque fuera brevemente. Al salir de la carrera, su mirada barrió el horizonte más allá de la boca del cañón. Penachos de polvo marcaban el acercamiento de más vehículos, probablemente refuerzos corriendo desde los senderos externos. Estaban demasiado lejos para enfrentarlos aún, pero su dirección era clara. Pretendían bloquear cualquier retirada una vez que Alpha 7 estuviera en el aire. Ese conocimiento endureció su enfoque. La misión no era solo abrir un camino hacia los helicópteros. Era asegurarse de que esos helicópteros pudieran despegar y escapar sin ser perseguidos fuera del cielo. Presionó el micrófono de nuevo. Marín, atención. Tienes entrantes desde el norte. Convoy, tamaño desconocido. ETA 5 minutos al perímetro exterior. Su respuesta fue cortante. Entendido. Estaremos fuera del suelo antes de que lleguen. No compartió su optimismo en voz alta. En cambio, giró a colmillo de hierro hacia el enfoque norte del cañón, ya planeando cómo interceptaría lo que viniera. El sol había descendido lo suficiente para proyectar sombras largas a través de las crestas, dificultando la lectura del movimiento de un vistazo. Ajustó su ángulo, usando la dirección de la luz a su favor, manteniéndose oculta de cualquiera que observara el acercamiento. Cada elección ahora era sobre ganar tiempo, segundos apilados sobre segundos hasta que las botas de Alpha 7 dejaran la piedra, y Rocío Caldera no tenía intención de devolver ni uno solo. Las columnas de polvo distantes crecían ahora, dividiéndose en múltiples corrientes que serpenteaban por los senderos externos hacia la boca del cañón. Rocío reconoció el patrón de años de misiones de apoyo aéreo cercano, un acercamiento escalonado destinado a abrumar las defensas al llegar desde diferentes ángulos a la vez. No estaban aquí para sondear. Venían a sellar la trampa antes de que los Chinooks pudieran elevarse fuera de alcance. Cambió su agarre en el joystick, empujando a colmillo de hierro a una subida poco profunda que le permitió ver sobre la siguiente cresta sin exponerse demasiado tiempo. La vista confirmó su preocupación, media docena de vehículos, algunos con armas montadas, otros abarrotados de combatientes sosteniendo tubos de lanzamiento por las ventanas. Habían sincronizado su avance para coincidir con la extracción. Si rompían el cerco, Alpha 7 estaría encerrado, con o sin helicópteros. Rodó de nuevo al cañón, rozando los contornos hasta encontrar una brecha lo suficientemente ancha para girar. El plan formándose en su cabeza era arriesgado, golpear el convoy antes de que alcanzara el cuello,
obligarlos a dispersarse en campo abierto donde no tendrían cobertura de su cañón. Eso significaba dejar el perímetro inmediato por 1 o 2 minutos, confiando en que los soldados en tierra pudieran mantener sus posiciones hasta que ella regresara. No había mejor opción. Bancando fuerte, apuntó al camino de acceso más estrecho, por el que el vehículo líder ya se estaba abriendo paso. La sombra del AB-10 barrió la pendiente rocosa, provocando la primera reacción de pánico en la columna. Los artilleros giraron en sus monturas, buscando la amenaza, pero ella ya estaba sobre ellos. El cañón vengador habló en una voz que hizo vibrar la piedra, destrozando el frente del camión líder. Metal y polvo estallaron juntos, los escombros forzando a los vehículos siguientes a frenar o desviarse. Sin pausar, caminó su fuego por el sendero, golpeando motores y monturas de armas en ráfagas cortas. Un técnico intentó retroceder, solo para recibir una ráfaga directa a través de la cabina. Otro giró hacia una zanja, el frenazo repentino lanzando a su tripulación al polvo. Los sobrevivientes corrieron por la cobertura de rocas, pero el terreno abierto les ofrecía poca protección contra la precisión de la AB-10. Se retiró antes de que la pendiente la obligara, dejando que el impulso la llevara a un arco ascendente que reveló la siguiente ola, vehículos más pequeños y rápidos intentando flanquear por un camino paralelo. Niveló y vino desde su lado, atrapándolos antes de que pudieran unirse a la ruta principal. 2 ráfagas rápidas neutralizaron la amenaza, el segundo impacto enviando un penacho de humo que se elevaba como una bandera de advertencia. Para cuando giró de nuevo hacia el cañón, el acercamiento norte estaba lleno de restos ardientes y combatientes dispersos demasiado desorganizados para montar un avance coherente. Eso los retrasaría, pero sabía que no los detendría por completo. Los refuerzos siempre encuentran una forma de reagruparse. Su auricular crepitó con la voz de Marín, esta vez más aguda. Trueno impactante, tenemos movimiento en la cresta alta al este de la zona de aterrizaje. Múltiples lanzadores posicionándose. No perdió tiempo en responder, la cresta alta era un ángulo perfecto para golpear a los helicópteros durante el despegue. Se zambulló de nuevo en la sombra del cañón, los motores aullando mientras empujaba al jabalí hacia las coordenadas en su cabeza. El terreno se apretó de nuevo, forzándola a tejer entre espinas de roca antes de que pudiera alinear un disparo. Los combatientes en la cresta eran rápidos. Ya habían preparado varios tubos, sus observadores escaneando el cielo, pero no habían contado con su acercamiento desde abajo del horizonte. Surgió a la vista sin advertencia, el GAU-8 rugiendo a la vida. El primer pase destrozó 2 equipos de lanzadores, dispersando al resto en una retirada frenética. Giró para un segundo ataque, apuntando a las armas abandonadas. Cada una fue destrozada hasta que no representara peligro. Desde su altitud, captó un vistazo de la zona de extracción. Los Chinooks estaban aterrizando, los rotores levantando espirales violentas de polvo que difuminaban la escena. Alpha 7 emergió a través de esa bruma, su movimiento decidido a pesar del caos. Estaban cerca, demasiado cerca para estar cómodos, del momento en que serían más vulnerables. Rocío se inclinó para ponerse entre la zona de aterrizaje y cualquier línea de fuego posible. Un destello en la pendiente lejana atrajo su ojo, un equipo de RPG abrazando el acantilado, esperando que el polvo ocultara su presencia. Se deslizó lateralmente para ponerlos en su mira y envió una ráfaga controlada hacia ellos. El cohete cayó inofensivamente, su operador arrojado hacia atrás por el impacto. El minuto siguiente se sintió como una eternidad. Circuló la zona de aterrizaje, los ojos barriendo cada cresta, cada saliente, escuchando los motores por cualquier indicio de tensión. La tormenta de polvo del lavado del rotor hacía la visibilidad irregular, pero también trabajaba a su favor, enmascarando su posición de posibles atacantes más lejos. Carga completa. 30 segundos para el despegue, llegó la llamada por la red. Apretó su patrón, manteniendo sus giros precisos para evitar telegrafiar su camino. Era en estos momentos finales cuando las emboscadas a menudo se revelaban. Efectivamente, un movimiento parpadeó en la boca sur del cañón. 2 combatientes arrastrando un estuche pesado a posición. No era la velocidad de su montaje, sino el cuidado deliberado lo que la estremeció. Esto no era un tiro apresurado.
Era un golpe planeado. Empujó los aceleradores, cerrando la brecha antes de que pudieran terminar. La ráfaga de su cañón atravesó su posición, el estuche cayendo abierto para revelar otro lanzador que nunca dispararía. Los Chinooks comenzaron a elevarse, el profundo golpeteo de sus aspas fusionándose con el rugido bajo de sus propios motores. Rocío se mantuvo baja, acompañando su ascenso, desafiando a cualquier amenaza restante a mostrarse. Ninguna lo hizo. Ya fuera el polvo arremolinado, los vehículos destruidos, o el recuerdo de sus pases anteriores, el enemigo eligió fundirse de nuevo en la piedra. Mientras los helicópteros despejaban la zona de matanza inmediata, ella amplió su circuito, escaneando los accesos una última vez. El sendero norte aún humeaba de sus ataques anteriores. Las crestas llevaban cicatrices frescas donde las armas habían sido destruidas. No. Era seguridad, aún no, pero era suficiente. Presionó el micrófono. Alfa 7 asegurado. Zona de aterrizaje despejada. Los escolto fuera. La respuesta llevó una nota que no había escuchado antes, alivio, sin filtro. Entendido, trueno impactante. Guía el camino. Orientó a Colmillo de Hierro hacia el borde abierto del cañón, sus ojos aún moviéndose, aún buscando. La misión no terminaba hasta que el último de ellos estuviera más allá del alcance de estas paredes. Los Chinooks se abrieron paso hacia arriba, los rotores esforzándose en el aire delgado del cañón. Rocío mantuvo a Colmillo de Hierro justo delante de su trayectoria de vuelo, deslizándose por la boca del desfiladero como una cortina de acero. El ángulo del sol proyectaba las crestas inferiores en un contraste profundo, haciendo que cada sombra de roca pareciera capaz de ocultar un artillero. No podía asumir que la lucha había terminado, no con tanto terreno entre ellos y la meseta abierta. Su mirada se dirigió hacia la pendiente oeste. Un sendero allí, apenas visible desde arriba, se curvaba hacia su ruta proyectada. El polvo elevándose desde su extremo lejano le dijo que alguien se movía rápido. Rodó el AB-10 en un giro descendente, inclinándose para interceptar antes de que lo que venía pudiera crestear en rango. El HUD comenzó a parpadear por la maniobra cerrada, pero lo ignoró, confiando en la sensación del joystick y el rumor bajo sus botas. Al acercarse, las formas tomaron forma, 3 motocicletas tejiendo entre las rocas, cada conductor con un lanzador colgado. Eran ligeras, rápidas, y podían desvanecerse en la cobertura antes de que los helicópteros siquiera las vieran. Rocío no les dio la oportunidad. Dejó caer la nariz y tocó el gatillo en ráfagas cortas y letales. La primera moto dio volteretas hacia la pendiente. La segunda se deslizó de lado contra una roca, su conductor cayendo fuera de vista. La tercera intentó meterse bajo un saliente, pero ella curvó su fuego lo justo para atraparla antes de que desapareciera. Los escombros aún colgaban en el aire cuando una nueva llamada crepitó en su oído. Convoy reagrupándose al norte. Posible avance para interceptar en el punto de salida. El enemigo no había terminado, incluso maltrecho. Intentaban encerrar al equipo una última vez. Rocío regresó a la formación con los Chinooks, escaneando adelante. El terreno más allá del cañón se estrechaba de nuevo antes de abrirse a las llanuras ondulantes. Si el convoy llegaba primero a ese punto de estrangulamiento, los helicópteros se verían forzados a subir más alto de lo planeado, exponiéndose a cualquier arma pesada restante. Aceleró hacia adelante, rompiendo el patrón de escolta. El aire se aplanó contra la cubierta mientras empujaba al jabalí a un sprint. Pronto, el punto de estrangulamiento apareció a la vista, una silla poco profunda entre 2 crestas, llena de salientes que podían ocultar hombres o armas montadas. A través de la bruma, captó el destello de metal, vehículos posicionándose. Demasiado lejos para el fuego terrestre aún, pero no por mucho tiempo. Se acercó desde el lado sur de la silla, donde la pendiente era fracturada e irregular. Bajando, usó el terreno como máscara hasta que estuvo casi a nivel con el flanco del enemigo. Para cuando la vieron, ya estaba disparando. Los 2 primeros camiones estallaron en una cadena de detonaciones, sus cargas explotando en un lavado de llamas. Los combatientes se dispersaron en todas direcciones, algunos buscando cobertura, otros corriendo directamente a su segunda ráfaga.
La silla se despejó en menos de 30 segundos, pero no se quedó. Bancando fuerte, barrió la cresta opuesta, buscando cualquier equipo que aún pudiera estar en posición. Una pequeña tripulación se apresuraba por las rocas con lo que parecía otro estuche de lanzador. Hizo un pase rápido, destrozando el arma antes de que pudieran ensamblarla. Con el cuello de botella neutralizado, giró de nuevo hacia el vuelo de extracción. Los Chinooks se acercaban rápido, sus pesadas siluetas enmarcadas contra el cielo que se ensanchaba más allá del borde del cañón. Redujo a una posición de escolta, ligeramente más alta ahora para obtener una vista más amplia de los accesos. La radio volvió a la vida, esta vez con la voz de Marín, firme pero afilada. Trueno impactante, estás autorizada a retirarte una vez que pasemos la cresta 4. Nosotros tomamos desde ahí. No respondió de inmediato, los ojos aún barriendo el terreno. En el horizonte lejano, los penachos de polvo se habían reducido, el caos anterior dejando al enemigo disperso y desorganizado. Pero sabía que no debía relajarse demasiado pronto. Solo cuando la última cresta pasó bajo ellos, el valle cayendo en terreno abierto, se permitió una respiración medida. Entendido, Alfa 7. Tienen aire limpio adelante. Bancó, dejando que los Chinooks avanzaran en su propio curso, su propio camino arqueándose amplio para vigilar su flanco hasta que eran pequeños contra el resplandor. Luego giró a colmillo de hierro hacia la base, el campo de batalla desenrollándose debajo de ella en reversa, columnas de humo, piedra marcada, y el hilo estrecho del cañón que había intentado mantener a 12 soldados sin dejarlos salir vivos. La misión no terminaba hasta que aterrizara, pero la parte más difícil estaba atrás, y por ahora, el cielo le pertenecía solo a ella. El tramo de regreso comenzó engañosamente tranquilo. Desde la altitud, las sierras se alejaban en pliegues desiguales, la luz bañando las crestas como si la lucha nunca las hubiera tocado. Pero Rocío había volado suficientes regresos de combate para saber que el silencio tras el contacto era a menudo cuando venían los intentos más desesperados. Las fuerzas en retirada eran como animales acorralados. Golpearían, incluso si no podían ganar, solo para dejar una marca. Mantuvo a colmillo de hierro lo suficientemente alto para ver los patrones del terreno, lo bastante bajo para caer de nuevo en los pliegues si era necesario. La base aún estaba a muchos minutos y el camino a casa la llevaba sobre varios accesos que el enemigo podía usar para acosar a los helicópteros salientes. Ya no los tenía a la vista directa. Los pájaros de Marín estaban más allá del alcance visual ahora, pero su papel como retaguardia significaba cubrir cualquier cosa que persiguiera su cola. Una estela delgada en la distancia le llamó la atención. No era lo suficientemente alta para ser tráfico aéreo amigo, y la línea era demasiado efímera para un ala fija. Un helicóptero, posiblemente, pero con un perfil incorrecto para modelos de la coalición. Bajó la nariz para mirar más de cerca. A través de la bruma, se resolvió una silueta de doble rotor, un modelo de helicóptero de ataque más antiguo, aún favorecido por fuerzas irregulares en estas colinas. Lento, blindado, y cargando suficientes cohetes para hacer arriesgada la subida de los Chinooks si se acercaba a rango. Activó el brazo maestro y giró amplio, inclinándose para un intercepto que mantuviera al helicóptero sin verla hasta que ya estuviera en picada. Cerrando desde arriba, dejó que la mole del jabalí proyectara su sombra solo en los últimos segundos. El cañón destrozó el fuselaje con precisión quirúrgica y los rotores se partieron en un estremecimiento violento. La máquina se precipitó en espiral, golpeando una pendiente en una explosión de polvo y metal retorcido. No había tiempo para saborear la eliminación. La luz de advertencia de radar destelló en rojo, un bloqueo de misil. El tono del sistema era agudo e insistente, un gruñido de depredador en forma electrónica. Tiró de la 10 en un giro de ruptura, desplegando contramedidas en un patrón controlado. El primer conjunto de bengalas se quemó inofensivamente, pero un penacho de humo cruzando su periférico le dijo que el misil ya había sido disparado. Bajó aún más, usando un escarpe puro como barrera. La ojiva rastreó hacia el acantilado en cambio, detonando en una explosión de roca y humo. Niveló en un desfiladero estrecho, la respiración medida, verificando sus instrumentos.
La tensión en el fuselaje por esa maniobra se mostró en una ligera vibración a través del joystick, no peligrosa aún, pero un recordatorio de que el avión había recibido castigo todo el día. Continuando, bordeó el lado de sotavento de una cresta larga, dirigiéndose hacia un tramo de terreno abierto que necesitaría cruzar antes de entrar en espacio aéreo más amistoso. Fue aquí donde divisó la última complicación, una columna de combatientes desmontados arrastrando equipo hacia una silla que dominaba el corredor de salida. Su ruta era empinada y áspera, pero una vez en la cima, podrían usar incluso armas ligeras para acosar la ruta de retirada. Rodó para alinearse con la pendiente, manteniendo la nariz justo por debajo del horizonte para que su silueta no delatara su acercamiento. Una vez en posición, se elevó sobre la cima y soltó una ráfaga corta, dispersando al grupo antes de que pudieran montar. Mochilas y armas cayeron por la pendiente, los sobrevivientes zambulléndose en barrancos. Barrió el suelo una vez más por si acaso, luego se retiró hacia las llanuras. Solo cuando las estribaciones comenzaron a dar paso a la cuenca más amplia redujo los aceleradores. El destello lejano de los tejados de los hangares marcaba la base, y la voz de la torre llegó clara por primera vez desde que partió. Trueno impactante 1, autorizada para entrada directa. Pista 28. Reconoció, ajustando su descenso. La geometría familiar del aeródromo llenó su parabrisas, pero el acercamiento se sintió más pesado que cualquier otro en la memoria reciente. La adrenalina de la batalla estaba menguando, dejando solo el peso sólido de lo que había costado a la máquina y a ella misma sacar a Alpha 7. El aterrizaje fue duro, las llantas chillando bajo la carga. Mantuvo la nariz levantada mientras la velocidad lo permitía, luego la bajó, frenando en pulsos medidos para mantener el avión controlable. Colmillo de Hierro se detuvo, con los motores apagándose en silencio, el vapor curvándose desde las rejillas a lo largo del fuselaje. Los equipos de tierra ya se movían, calzos en mano, los ojos evaluando los bordes de las alas ennegrecidos, la piel picada y las rayas donde el calor y el polvo se habían incrustado en la pintura. Rocío abrió la cubierta y se quitó el casco, la ráfaga de aire exterior trayendo el leve olor a combustible y metal quemado. Bajó, las botas golpeando el asfalto con la firmeza de alguien que no tenía ilusiones sobre cuán cerca había estado el día. Los médicos rondaban, como siempre tras un vuelo tan duro, pero los alejó con un pequeño gesto, sus piernas dolían por horas de resistencia contra las fuerzas G, sus hombros tensos por correcciones constantes, pero estaba de pie. Eso era suficiente por ahora. Alrededor de ella, el equipo de mantenimiento se acercó a Colmillo de Hierro, sus manos ya trazando el daño que necesitaría horas, tal vez días, para reparar. Caminó lejos del área de trabajo inmediata, quitando el parche de trueno impactante de su manga y mirándolo por un largo momento, no por sentimentalismo, sino en reconocimiento de que había ganado su lugar de nuevo hoy. Luego lo fijó de vuelta donde pertenecía y miró hacia el edificio de operaciones, donde el debrief inevitablemente desentrañaría cada decisión, cada desviación del procedimiento. Respondería sus preguntas, como siempre, y el registro oficial sería lo que sería. Pero en las colinas, 12 hombres estaban vivos que de otra manera no lo estarían. Y en lo que respecta a Rocío Caldera, ese era el único libro de cuentas que importaba. La sala de debrief olía levemente a café frío, papel y el toque metálico que parecía adherirse a cada tienda de operaciones y espacio de conferencias en bases avanzadas. Las paredes estaban cubiertas con mapas laminados en láminas de acetato, cada uno punteado con notas en lápiz graso de misiones que habían concluido hace horas o años. Un proyector zumbaba suavemente, proyectando una imagen satelital congelada de la Sierra Traza en la pared del fondo. Rocío se sentó cerca del final de la mesa, el traje de vuelo medio desabrochado, una carpeta de datos de la misión impresos apresuradamente frente a ella. Las sillas estaban ocupadas por una mezcla de oficiales de operaciones, analistas de inteligencia y algunas caras de mando que habían volado solo para esta reunión. El coronel Raúl Vargas estaba a la cabeza, su gorra descansando junto al micrófono que aún no había tocado. Comenzaron con las preguntas oficiales, revisando la secuencia de eventos en orden clínico. ¿Tu trayectoria de ingreso fue planeada de antemano o improvisada según las condiciones? Ambas, respondió Rocío, su voz uniforme. Estudié la pared sur antes del despegue,
pero el enfoque final tuvo que adaptarse al corte de viento y señales visuales. No se molestó en añadir que no había forma de planear una carrera perfecta a través de un terreno que cambiaba de humor cada hora. Un oficial de inteligencia se inclinó hacia adelante. Tu enfrentamiento con el convoy norte, ¿cuál era tu estado de combustible en ese momento? Recordó los indicadores claramente, un hábito inculcado en cientos de misiones, por debajo de lo óptimo para un merodeo prolongado, pero dentro de los parámetros para un combate continuo. Anotaron su respuesta, el bolígrafo rascando en un bloc legal amarillo. Luego vinieron las preguntas puntuales, desviaciones de protocolo, riesgos tomados sin autorización previa, gasto de munición que no se alineaba con perfiles de misión estándar. No se inmutó. Cada movimiento había sido necesario en el momento. Uno de los visitantes, un hombre con un pin del Pentágono en la solapa, habló sin mirarla directamente. Mayor, lo que ejecutaste ahí fuera no se ajusta a la doctrina de baja altitud existente. En momentos, operaste por debajo del margen de seguridad recomendado. La respuesta de Rocío fue simple. El margen de seguridad no lo sabría. Sacado. Eso provocó un leve tensado alrededor de su boca, pero no más comentarios. Vargas, sentado como un contrapeso silencioso al frente de la mesa, finalmente habló. El registro reflejará tanto los riesgos como los resultados. Su tono era deliberadamente neutral, pero Rocío captó el más leve cambio en sus ojos, un destello de orgullo que no expresó frente a la sala. Cuando la sesión terminó, el murmullo en la sala creció, los oficiales intercambiando evaluaciones silenciosas mientras salían. Rocío permaneció sentada hasta que la mayoría se fue, luego recogió su carpeta y salió al pasillo. El aire fuera del espacio de Debriev se sentía más fresco, más libre. Marín estaba esperando cerca de la puerta, aún con su uniforme polvoriento del vuelo de extracción. Escuché que recibiste algo de calor ahí dentro, dijo, caminando a su lado. Ella dio una media sonrisa. Nada peor que lo que venía de las crestas. Caminaron hacia la línea de vuelo, donde Colmillo de Hierro ahora estaba acordonado, una pequeña multitud de mantenedores ya inmersos en la evaluación de daños. Uno de los jefes de equipo levantó la vista cuando se acercó, sosteniendo un pedazo de metal deformado que una vez fue parte del estabilizador. «Querrás ver esto», llamó. El fragmento estaba chamuscado, los bordes curvados hacia adentro por el calor. «¿Impacto del Manpads?», preguntó. Él asintió. No detonó completamente al contacto, se deslizó por la piel antes de romperse. Suerte que no arrancó los controles. Pasó un pulgar por el borde retorcido. Suerte, o tal vez solo otra fracción de segundo que había inclinado a su favor. De cualquier manera, la vista de ello dejaba claro cuán estrecho había sido el margen. Mientras el equipo volvía a su trabajo, ella retrocedió para contemplar el avión entero. El A-10 parecía maltrecho, pero no vencido, su pintura opacada bajo una fina capa de polvo del cañón. Cada cicatriz era una oración en la historia del día, y podía leerlas como líneas en un libro familiar. Para la noche, la base se había asentado en su ritmo más lento. Rocío se encontró en el comedor, sentada frente a Vargas en una mesa de esquina. El coronel removía su café sin beberlo. El Pentágono querrá revisar tu informe posterior a la acción en detalle, dijo. Podrías estar en tierra hasta que lo hayan masticado. Es su prerrogativa, respondió ella. Mi trabajo era traerlos a casa. Él dejó la cuchara, inclinándose ligeramente hacia adelante. Hiciste más que eso. Estableciste un precedente, les guste o no. Las palabras colgaron entre ellos, sin adornos. No necesitaba una condecoración. El hecho de que Alfa 7 estuviera durmiendo en sus literas en lugar de yacer silenciosos en el cañón era suficiente. Más tarde, en sus aposentos, encendió el pequeño monitor de escritorio. Ya alguien había subido imágenes de la cámara del casco de la extracción, un video granulado mostrando al jabalí cortando entre acantilados, el cañón llameando, la imagen temblando con cada ráfaga. Los comentarios eran una mezcla de asombro e incredulidad, los espectadores intentando reconciliar lo que veían con las reglas que les habían enseñado sobre el combate aéreo. Lo apagó. Que hablen. Las personas que necesitaban entender ya lo hacían.
Antes de dormir, puso el parche de trueno impactante en la mesita de noche. No era superstición. Era un recordatorio de que los distintivos no se entregaban simplemente. Se ganaban y a veces se volvían a ganar. Hoy había sido uno de esos días. A la mañana siguiente trajo una citación formal, no del mando de la base, sino de un enlace a un programa de entrenamiento avanzado que había estado formándose silenciosamente durante meses. La idea era desarrollar un cuadro de pilotos capaces de operaciones a nivel extremadamente bajo en entornos considerados no navegables por la doctrina actual. Queremos que seas instructora, dijo el enlace, deslizando una carpeta sellada por la mesa. Terreno real, estrés real, sin simuladores a menos que los pidas. Tendrías tu elección de candidatos. Rocío estudió la carpeta sin abrirla. ¿Y si digo que no? Él dio un pequeño encogimiento de hombros. Entonces seguiremos volando como siempre lo hemos hecho. Pero has demostrado que hay otra manera. No era una decisión en la que necesitara pensar. ¿Cuándo empiezo? Una lenta sonrisa cruzó su rostro. 3 semanas. Eso debería darle a tu pájaro suficiente tiempo en el hangar para ponerse celoso. Cuando salió, la línea de vuelo estaba bañada en la pálida luz del amanecer. Colmillo de Hierro estaba a la vista, con los paneles retirados, las herramientas brillando mientras el equipo trabajaba. Pasó por delante, poniendo una mano brevemente en el lado del fuselaje. Aún no hemos terminado, murmuró. En algún lugar más allá de la valla perimetral, la sierra traza estaba silenciosa de nuevo. Pero no permanecería así para siempre. Y cuando llegara la llamada, ella tenía la intención de estar lista, ya fuera para liderar la próxima misión ella misma o para enviar a otro piloto a la tormenta que había aprendido a llamar hogar. 3 semanas después, el aire sobre el campo de entrenamiento brillaba con el calor y el olor a combustible de avión se llevaba en el viento como una promesa tácita. Rocío Caldera estaba al borde del asfalto, con el casco bajo un brazo, observando la línea de aviones entrantes deslizarse hacia el apren. Estos no eran pájaros de combate de primera línea aún. Eran A-10 limpios, recién revisados, extraídos de diferentes escuadrones, cada uno asignado a un piloto cuidadosamente seleccionado para este nuevo programa. Los candidatos bajaron de sus cabinas con la energía de personas que pensaban que sabían a lo que se enfrentaban. Algunos tenían experiencia en trabajos de apoyo aéreo cercano convencionales. Otros eran más jóvenes, recién salidos de la escuela de armas con horas de simulador en su haber. Ninguno había volado a un lugar como la Puerta del Hades, y ese era el punto. Mayor Caldera, preguntó uno de ellos mientras se acercaban, alto y de hombros anchos, con el visor aún levantado en su casco. ¿Eres tú la que dirige este circo? Ella dejó ver una leve sonrisa. Si se siente como un circo, lo estás haciendo mal. Aquí fuera, aprendes a hacer que el terreno trabaje para ti, o decidirá cómo te vas. La sala de briefing era austera, salvo por un mapa en relieve de gran tamaño de la sierra en la pared. Rocío no se molestó con una presentación de diapositivas. Señaló una sección dentada de crestas y valles. Aquí es donde ganarás tus horas. Es más pequeño que donde trabajé en el extranjero, pero los principios son los mismos: viento variable, líneas de visión falsas, puntos de estrangulamiento que no ves hasta que estás en ellos. Si te mantienes dentro de los números en tus instrumentos, fallarás. Si los ignoras por completo, conocerás la cresta de cerca. Tu trabajo es volar en el espacio entre esos dos errores. Se levantaron manos. ¿Qué altitud limita la carga de armas? ¿Cómo evitamos la turbulencia de estela en formación a esa altura? Respondió cada una con la precisión de alguien que había aprendido por las malas, enfatizando la adaptabilidad sobre el procedimiento rígido. Nadie te califica con una lista aquí. Medimos supervivencia y efecto en el objetivo. No puedes tener uno sin el otro. Los primeros vuelos fueron deliberadamente tranquilos, carreras cortas por los barrancos más fáciles, forzando a los pilotos a leer los cambios de viento observando cómo se doblaban los árboles de matorral, cómo giraban los penachos de polvo desde las pendientes. Rocío lideró la formación a un ritmo mesurado, su voz calma en la red, señalando puntos de referencia y peligros a medida que aparecían.
Algunos de los novatos volaban demasiado rígidos, sobrecorrigiendo en cada ráfaga. Otros se volvieron audaces demasiado pronto, cortando esquinas que dejaban a sus compañeros de ala luchando por ajustarse. De vuelta en tierra, no endulzó las cosas. Tus movimientos de joystick deben ser una conversación con el aire, no una discusión. Discutes, el cañón gana, y no le importa quién eres. Durante la semana siguiente, las carreras se volvieron más complejas, curvas más agudas, caídas más pronunciadas, amenazas simuladas colocadas en posiciones diseñadas para castigar un escaneo perezoso. Los equipos de entrenamiento habían montado señuelos emisores de calor en las crestas, forzando a los pilotos a identificar, evadir o enfrentarse mientras mantenían perfiles bajos. Rocío demostró un enfoque tras otro, a veces despegándose en el último segundo para evitar un misil, a veces emergiendo brevemente para disparar antes de caer de nuevo en ocultamiento. Para la segunda semana, los candidatos comenzaron a reflejar su fluidez, su charla en la radio más ajustada, sus trayectorias de vuelo más limpias. Supo que estaban listos para la evolución final cuando los vio ajustándose a los micromovimientos de los demás sin esperar llamadas de radio. Esa evaluación particular se desarrolló bajo un cielo envuelto en una bruma pálida y cambiante, del tipo que opacaba el horizonte y hacía que juzgar la distancia fuera un poco más difícil. El ejercicio mismo había sido diseñado deliberadamente para llevar a cada piloto de la clase a sus límites. Dispersos por el campo de entrenamiento había varios equipos terrestres amigos, representados por posiciones marcadas y actores de rol, cada uno bajo un asalto simulado desde diferentes sectores al mismo tiempo. La misión no era solo sobre acertar objetivos. Exigía un pensamiento en capas. Tendrían que dividir su vuelo en elementos, planear y ejecutar múltiples ataques casi simultáneamente, mantener un ojo constante en el estado del combustible, y luego salir del área en una retirada coordinada que no dejara ninguna apertura explotable para que el enemigo ficticio los persiguiera. Rocío despegó con ellos esa mañana, no para marcar el ritmo, sino para servir como centinela de cobertura alta. Mantuvo su distintivo fuera de la charla, hablando solo si veía un fallo que pudiera poner en peligro la carrera. Su presencia estaba allí para guiar, no para dominar, el peso invisible de una red de seguridad. La fase inicial se desarrolló sin problemas. En pares cuidadosamente sincronizados, los jabalíes cortaron a través del primer conjunto de cañones, abrazando el terreno tan de cerca que desde el suelo habrían parecido rayas de sombra contra la roca. Cada equipo rodó en sus pases de ataque con precisión practicada, golpeando las posiciones hostiles simuladas antes de desaparecer de nuevo en ocultamiento, sus perfiles destellos fugaces en las cámaras del campo. Luego el clima cambió a mitad de la secuencia. Un cambio no planificado en el viento barrió transversalmente por una de las rutas de ingreso principales. Las ráfagas rodaron por la pendiente en el momento equivocado, empujando a un elemento menos experimentado más alto de lo previsto. Esa altitud extra los puso directamente en la línea de visión de un sistema de seguimiento infrarrojo simulado escondido a lo largo de la cresta. En un combate real, habría sido un bloqueo de misil. La voz de Rocío cortó por la red, clara e inmediata. Rompan a la izquierda. Bajen ahora. Abracen la pared. La pareja reaccionó al instante, bancando fuerte y bajando altitud hasta que rozaban el lado sombreado del barranco, usando la cara de roca como cobertura. Se deslizaron fuera del alcance del rastreador y reaparecieron al otro lado sin otro impacto registrado. Para cuando todos los vuelos convergieron en la zona de extracción designada, el tempo en cada cabina había cambiado. Incluso por la radio, su respiración llevaba ese sutil filo, más pesada, más rápida, nacida de llamadas cercanas y maniobras apretadas. En la tienda de control, los tableros de puntuación se iluminaron en verde por completo, objetivos logrados, bajas simuladas pocas. Era, en papel, un pase. Pero cada piloto en esa alineación entendió cuán estrecho había sido el margen y cuán rápido pudo haber inclinado hacia el otro lado. Tras la última misión, la clase se reunió en el hangar, el olor a escape de jet persistiendo en su ropa, un recordatorio de que habían estado donde los errores se miden en segundos. Rocío los miró a cada uno por turno. Han visto los márgenes, dijo. Saben lo delgados que son. Llévenlo a cada vuelo, no solo aquí,
no solo cuando las probabilidades son malas. Siempre. Uno de los pilotos más jóvenes, distintivo gorrión, hizo la pregunta que había estado flotando en el aire desde que se conocieron. Señora, ¿qué te hizo tomar esa carrera en el cañón en primer lugar? Todo lo que nos han enseñado dice que no deberías. No respondió de inmediato, dejando que el zumbido de los motores enfriándose llenara el espacio. Porque alguien tenía que hacerlo. Y cuando eres ese alguien, no mides la caída. Mides lo que esperas y no la tomas. La sala quedó en silencio después de eso, el tipo de silencio que significa que el punto ha calado más profundo que cualquier lista de verificación. En los meses siguientes, la noticia sobre el programa se extendió silenciosamente por la comunidad. Los pilotos rotaban dentro y fuera, cada uno saliendo más afilado de lo que llegó. Algunos más tarde enviaron mensajes desde despliegues, notas cortas describiendo misiones donde el entrenamiento había hecho la diferencia entre extracción y pérdida. Para Rocío, el trabajo no se sentía como una vuelta de victoria. Era simplemente la próxima cosa necesaria. Entre clases, aún volaba perfiles en solitario por el campo, refinando sus propias técnicas, probando los límites de la máquina y la mente. Colmillo de Hierro volvió a la plena salud, cada panel restaurado, pero las ligeras decoloraciones en el metal cerca de las raíces de las alas permanecían, un recordatorio del día en que ambos habían ido más lejos de lo esperado. De vez en cuando, captaba noticias mostrando las caras de Alpha 7 en otras operaciones, vivos y en la lucha. Nunca enviaron agradecimientos públicos, y ella nunca los pidió. El hecho de que aún estuvieran allí afuera era suficiente. En una tarde tardía, cuando la luz tornaba las crestas en bronce, llevó a Colmillo de Hierro a la línea tras otra carrera de entrenamiento. Apagando los motores, miró a través del aeródromo hacia el horizonte. La Sierra Traza estaba lejos más allá de la vista, pero en su mente aún podía trazar cada curva de la puerta del Hades, cada cambio de viento a lo largo de sus paredes. Quitó el parche de trueno impactante y lo giró una vez en su palma antes de presionarlo de vuelta en su manga, no como ceremonia, solo como confirmación. El Distinct.